que nosotras ya veníamos hace tiempo, años, podríamos llegar a decir, reflexionando sobre los sucesos que nos sacudían y que aún nos sacuden, el amor, el desamor, los duelos, las relaciones y la eterna búsqueda de comprender y disfrutar este tránsito por la vida. Así llegamos hoy acá también, sobreviviendo al intento. Somos Vanessa de Alma Bruja y Noelia de 5 para 4 y te damos la bienvenida a este espacio. Un episodio nuevo cuyo número hemos perdido, pero acá estamos para hablar de los diálogos internos, los enojos, el contacto con nuestras emociones, la aceptación de las emociones. El episodio pasado hablábamos de la frustración y cómo lidiar con la frustración, la realidad versus las expectativas o las expectativas versus la realidad y ahora otra vez conectar con nosotras, ¿no? Y Sí, nuestras emociones. sí, Eh, con el diálogo interno. con el diálogo interno. Yo esta semana, particularmente, estuve teniendo mucho diálogo interno, pero con otras personas. Esto parece de locos, pero sí me pongo como a crear escenarios, ¿no? Donde yo discuto o generalmente estoy enojada, no es que le estoy diciendo algo lindo a otra persona o estoy teniendo un diálogo lindo, porque también podría ser eso, ¿no? Sí, Hablarle al... pero no sucede mucho positivamente. No, no, me sorprende eso, ahora que lo hablamos, ¿no? No, pero Claro, me llama mucho la atención de que esos diálogos en general son peleas, peleas que nunca suceden, ¿no? Además, sí, está buenísimo. sí. ¿Será que... Bueno, pero también puede ser una manera como de descargar un poco también el enojo con el otro. A veces en ese diálogo que nos imaginamos o que montamos, que imaginamos que el otro responde y nosotros respondemos y llevamos una discusión. Y muchas veces ahí podemos decir quizás un montón de cosas que personalmente no las diríamos? no las diríamos. Ahora, también me parece que es quizás hacer una bola de nieve enorme de algo Sí. que probablemente no haya tenido el mismo No, no, peso. aparte es tremendo cuando entras en el loop ese del enojo y de la respuesta imaginaria que te enoja más, y no, y más, y más, y más, claro. Y entonces se vuelve así insoportable y uno termina como con repercusiones como si las hubiésemos tenido, tan reales. Yo muchas veces recomiendo en mi trabajo es no te vayas a tu casa sin haber hablado lo que te molestó acá, ¿no? Como que es una recomendación que obviamente, evidentemente no Hermosa. sigo. Es esta cosa de, ¿no? Yo intento ponerlo pero no me sale. Y por eso es este podcast, porque las veces y los consejos que doy y que no aplico. Pero bueno, algo que siempre le digo a los empleados es no te vayas a tu casa con algo que te molesta acá adentro, porque vas a salir y lo vas a hacer mucho más grande, ¿no? Sí. Lo vas a hablar a lo mejor con un compañero, lo vas a hablar en tu casa se va a teñir, además vas a intoxicar tu casa con problemas laborales, que para mí es algo espantoso. Em, pero bueno, siempre lo doy como consejo, sin embargo a mí me cuesta un montón a veces, no, y no es porque trabajo desde mi casa, pero me pasa un montón de veces que tengo discusiones que no suceden y nunca se van a llevar a cabo. Si fuese como una discusión o un diálogo a modo de descarga, a mí me parece que podría llegar a resultar positivo, eh, porque a veces necesitamos como ese filtro de soltar, de decir todo eso que me está molestando, que me tiene un poco abrumada, enojada o lo que fuera, para poder después entablar una conversación más sana. Esto es parte de interpretar la emocionalidad o de permitirme sentir la emocionalidad que está tomando mi cuerpo en ese momento. Y muchas veces, si esa emoción es negativa, de enojo, de ira o de lo que fuera, conviene por ahí descargar, así como en un diálogo interno o en un ejercicio de escritura o en una... Yo utilizo mucho, recomiendo mucho la cosa de mandar el audio,
¿no? Como si le estuviese diciendo, pero de repente en un grupo mío, me lo mando a mí misma. Pasa Sí. que hay que tener mucho cuidado porque a veces el inconsciente te hace una jugarreta y lo terminas mandando en serio, bueno. Son recursos. Lo que es interesante es no quedarnos ahí, en ese círculo vicioso, o que no se nos vuelva algo eh, enorme después de la que nos terminemos sintiendo muy mal y ya deje de ser un vaciamiento o una descarga y pase a ser, ¿no? Algo que nos abrume. Claro, que tenga un límite, que tenga un límite que, bueno, lo uso para Claro, saber con el propósito que lo estás haciendo. El tema es que ahí me parece que claro, el nivel de conciencia y conexión con uno mismo está en un plano bastante alto, o no sé si alto, porque no vamos a hablar de superioridades ni nada, pero digo, está como, tenés que estar bastante despierto, mental, emocional, espiritualmente, eh, para darte cuenta, ¿no? El límite. Yo me doy cuenta de estos diálogos porque me parece que vivo analizándome, pero si no estuviera consciente o no estuviera con tanto autoanálisis, me parece que no prendería y llego a cualquier lado, o sea, no pararía y sí, que de hecho sucede eso, sucede que uno no puede parar, que entras en ese, viste, no puedes parar y te enojas cada vez más y te sentís peor. Lo que pasa es que cuando la emoción está así a flor de piel, si yo tengo una emoción que me tiene muy tomada, como el enojo o la tristeza o lo que sea, hasta que no libero la carga, es muy difícil que yo pueda tener un poco de claridad mental como para entender o ver un poco más allá, un poco de luz al final del camino, poder, ¿no? Ponerme un poco más positiva o entender que por ahí no es tanto. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Yo esto lo utilizo mucho de ejemplo en las consultas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que por ahí estamos completamente tomados por una tristeza, lloramos un ratito, te dormís una siestita, te despertás y de repente no todo parece tan mal? O sea, claro, terrible. no está todo tan oscuro como cuando empezaste, ¿no? ¿Por Sí. qué? Porque te permitiste llorar, porque te permitiste liberar un poco ese estrés que estás sintiendo y entonces ahí podés razonar, digamos, o ser más consciente o ver más ampliamente. Pero bueno, cuando yo estoy sintiendo, cuando a mí me tiene tomado una emoción, no puedo hacer otra cosa más que sentirla. Sí, el dejarse atravesar por una emoción o sí, por una emoción, el reconocerla y dejar que nos atraviese también es un proceso un poco difícil porque Es difícil, sí. eh, por lo menos en mi caso yo siento que fui muy criada o inculcada de que yo tenía que estar bien, ¿no? De Sí, que no te puedes enojar por esto, tenés que estar bien. Y lo tuve hasta no hace muchos años de escuchar esto, ¿no? De escuchar de mi entorno, eh, como que, bueno, sos la optimista, sos la que está bien, sos la que decís, no, bueno, puedo ser sí, optimista, pero sin embargo romperme y meterme en una oscuridad absoluta. Creo que si no hubiera hecho terapia, no me hubiera amigado con esa parte oscura mía, o no oscura, pero con aceptar de que me puedo enojar. A mí me enojaba sí, estar enojada y me enojaba estar angustiada. Entonces, cada vez que yo estaba angustiada, en lugar de dejarme atravesar por esa angustia, me enojaba. Y era un, claro, porque no lo tenías permitido. no lo tenía permitido. Entonces, la psicóloga me decía, ¿vos te enoja estar angustiada? Sí, claro, ¿por qué voy a estar angustiada? Si tengo, y ahí viene, ¿no? También los Sí, todo discursos, lo bueno y lo positivo que tenés. claro, el discurso con lo que nos criaron, que es, si tenés salud, si estás bien, si tenés un techo, y sí, uno está agradecido por todas las cosas buenas que tiene, pero también hoy quiero estar el rechiflete. No sabemos todavía si podemos decir malas palabras en este medio, así que, ¿no? Quiero estar cruzada, mirando para el norte, o nada, enojarme con el mundo. No, no, que aparte es como te estás sintiendo, o sea que a veces es inevitable
que suceda, te estás sintiendo así. Yo creo que aparte esa emocionalidad, cuando yo me la reprimo porque no me lo permito, porque toda esa cuestión que, porque no puedo, porque no debo, porque no sé qué, peor, se vuelve más larga, el proceso dura más, ¿viste? Es más insoportable, te cansa más, todo eso es como peor. Pero bueno, sí, es real eso, como que no tenemos mucho permitido, esta cosa del positivismo tóxico también es como una línea muy delgada. Yo puedo ser una persona optimista, pero no puedo tener un positivismo tóxico que me impida darme cuenta que por ahí estoy teniendo un día negativo, malo, un poco gris, me Claro. pongo oscura, y está bien, o sea, no está bien, uno puede tener días así, Sí, o no, momentos, sí, momentos. Creo que ahí quizás está también la diferencia, ¿no? De que una cosa es, bueno, me permito este momento, este día, que puede ser un día, sí, em, pero después trato de salir, ¿no? Es como no dejar que se implante esa emoción claro, en sí, nuestra vida, porque sí, sí, sí. yo puedo tener un día angustiante, un día triste, pero no por eso convertirme o dejar que se lleve a una depresión, que Ah, ahí ya... claro. Bueno, pero viste que la gente confunde mucho depresión con tristeza. Ah, Es como que sí, no estoy tenés permitido deprimido. estar triste porque estás deprimida. Claro. Bueno, pero se escucha también mucho. Estoy deprimido. No estás deprimido, estás No estás triste. deprimida, estás triste, sí. Sí, la Eh, depresión es muchísimo más profunda. Más profunda y a veces creo que hasta irreconocible. Otra vez, lo estamos Sí, hablando desde nuestro conocimiento del día a día, no desde un lugar, desde una parte profesional médica. sí, Pero, no, no. pero desde nuestro sentir y desde nuestro parecer y desde nuestra experiencia, eh, podemos decir que son cosas distintas y que sí hay que atender cuando uno dice no cuando uno dice estoy deprimido, sino que cuando tiene determinadas conductas, ¿no? Porque me parece Claro. que además la tristeza tiene sus momentitos, tiene Pero cosas. es que, pero es algo bueno también, permitirnos tener un momento de tristeza si lo estamos sintiendo, es algo bueno, porque después de ese momento pasa, después es como, yo creo que toda emoción que nos permitimos sentir, más si lo pudiéramos lograr a conciencia, decir, bueno, estoy, soy consciente que me estoy sintiendo así y muchas veces si logro saber también de dónde viene, que ya es como un montón, eh, pasa muchísimo más rápido y Sí, uno lo trasciende con mucha más entereza también. sí, Si nosotros nos permitimos llorar, por ejemplo, a moco tendido, así como estoy sintiéndome profundamente triste, me voy a permitir llorar, el llanto sostenido dura 45 minutos no más. claro, Es, es todo lo que puede llegar a durar un llanto eh, continuo, ¿no? Y sí. después de eso probablemente te des sueño y después de la siesta probablemente veas todo con mucha más claridad, con una perspectiva diferente porque el estrés se liberó, porque ya te sentís mejor y demás. Pero bueno, es esto, no tenemos muy permitido, las emociones negativas es como que no estaban muy permitidas y esto cosa que a mí me molesta mucho, es algo que me genera una sensación muy particular de rechazo, que es esto de la mujer fuerte. Claro. Ah, me saca. La mujer, vos sos una mujer fuerte, tenés que ser fuerte, y no, puedo no ser fuerte. No, y además el ser fuerte no tiene nada que ver con el dejarse atravesar por las emociones, ¿no? O sea, Claro, justamente que sea fuerte, ¿no? Quiere decir que me dejé atravesar por una enorme tristeza y seguí, pero me dejé atravesar sí, y me dejé sí, transformar también por esa emoción, por esa tristeza, por ese enojo. A mí algo, por ejemplo, a veces no, bueno, no te enojes o no. Está bien, pero ese enojo me mueve, me moviliza, me cambia de lugar. Si lo observo, ese enojo no viene de la nada, viene porque necesito salirme de ese espacio, necesito sí, correrme, porque me está llamando la atención.
Entonces, yo creo que como toda emoción, lo negativo nos transforma. Toda emoción nos Sí, transforma. Negativa, sí. positiva, o oscura, luminosa, lo que sea. Y eh, eventualmente sí, nos genera fortaleza. Pero que porque sos fuerte te la tenés que bancar, no. O sea que no. No, eh, sí, o claro, porque sos espiritual, no te puedes No la podés enojar. tener. No la podés. No, 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 Y no, y no es así, no es así. De ninguna manera me parece que, que o que porque hasta ayer éramos de una forma nos tenemos que bancar, ¿no? O nos tenemos que callar, porque si no terminamos siendo las sumisas que no queremos ser, o sea, eh, sí. porque no voy a mostrarme que estoy enojada, no. Em, yo cuando era chica me decían leche hervida, porque me enojaba rápido, entonces después me fui al otro lado, nunca, nunca una balanza ahí, ¿no? Siempre como la luna en Aries, entonces implica de un extremo a otro, em, hasta que dije, bueno, soy como tengo ganas, como me levanto en el día, Sí, como puedo, como puedo, como como puedo, puedo, sí. y Bueno, transmito. pero qué pasa ahí cuando el diálogo, ese diálogo de que de repente yo puedo tener internamente con otras personas y que puede llegar a ser positivo porque puede ser un vaciamiento, una descarga o lo que fuera, ¿qué pasa cuando ese diálogo es contra mí mismo? Mm, es horrible. Es horrible, o sea, creo que como todo otra vez, ¿no? Tenerlo está bueno, en parte, si hacemos algo al respecto. Si, Sí, pero también si nos pudiéramos hablar como le hablaríamos a otro ser humano, porque a veces en el diálogo interno con nosotros mismos nos decimos cosas tan espantosas que no se lo diríamos a nadie en el mundo, o sea, jamás. no, yo creo que a personas que quiero en mi vida o que les tengo cariño, no les hablaría de la forma que me hablo a mí de ninguna forma, no hay forma, no existe. Ah, A algún enemigo sí. O alguna persona que no quiero, sí, es probable que le diría incluso peores cosas. Entonces es como que está bien, ahí el diálogo, el mal diálogo, em, pero, pero sí considero que debería, por ejemplo, aprender a tener un diálogo interno más amoroso conmigo. ay, De, sería hermoso. de reconocerme, por ejemplo, creo que ayer me pasaba esto, ¿no? Que qué linda esta parte creativa, y ahí sí estaba teniendo como Sí, un diálogo interno. em, Lindo conmigo. Como, mirá qué lindo lo que haces, mirá qué lindo cuando te conectás con esta parte. Cuando yo me conecto con mi parte creativa, creo que soy un ser hermoso, que de hecho es como me ilumino, soy una bolita así iluminada en mi casa. Y siento la vibra, y qué sé yo. Em, Actos seguidos puede que se escuche un ¿por qué no te lo permitís más? Bueno. ¿Desde está. dónde viene ese por qué no te lo permitís más? ¿No? Como me lo pregunto. Porque una cosa es, Sí, ay, qué lindo, ¿y por qué no te lo permitís más? ¿No? Exigencia en vez de dejar, ¿no? Que disfrutar ese momento. Pero sí. bueno, también otra vez es el mucho autoanálisis y decir, bueno, ¿dónde te lo estás permitiendo? ¿Cómo te lo estás diciendo? Fíjate. Sí, lo aprendido también en los años de vida y el entender que también podemos aprender una nueva forma, un nuevo modo de hablarnos, esto que decimos más amoroso, más tolerante, más dulce con nosotros mismos, que sería ideal y hermoso, que no siempre sucede, pero se puede aprender. Se puede aprender y nos podemos liberar de creencias limitantes y de patrones. Yo creo que todo eso lo podemos hacer eh, primero aceptando que todo lo que nos llegó con las herramientas que esas personas, los padres, el entorno y todo tenían. Eh, entonces aceptar me parece, yo creo que en el momento de que pude aceptar eh, que mis padres me daban lo que podían y no lo que yo quería,
porque también eso, la exigencia que tenía para con ellos, cuando empecé a aceptar ahí, empecé como que lo heredado o las cosas que venían heredadas, eh, como bueno, las puedo cambiar. Esto Sí, puede ir mejorando. Si yo soy consciente de esto, puedo conectar desde otro lado, lo puedo querer y cuidar desde otro sí, lado. sí, es difícil, pero yo creo que se puede desaprender y aprender nuevamente de una manera más dulce, más amorosa, más. Lo que pasa es que también estamos siempre como enfocados a lo que no nos dieron, a lo que nos faltó, a lo que no tuvimos, desde la herida, ¿no? Desde la necesidad. Y poco nos enfocamos en lo que sí tuvimos, o en lo que sí nos dieron, o en lo que sí pudieron, o en lo que sí hicieron, desde dónde también. Eh, Ahí también tendríamos una mirada más compasiva con el otro. Sí. Eso es algo interesante que me parece que vamos a poder explayar en otro episodio de Sí, por qué estamos mirando lo que falta, ¿no? Porque siempre sí, decimos, nos falta hacer esto, estaría bueno que hiciéramos esta otra cosa. Siempre estamos en lugar de sentarnos y decir, bueno, disfruto esto que tengo ahora y más adelante sí, veremos si pasa algo o no. Pero sí nos pasa mucho de estar mirando el vaso medio vacío, ¿no? Por más de que optimistas que seamos, o digamos ser, siempre sí. estamos mirando lo que nos falta a nivel ser humano, evolución, material, lo que sea, ¿no? Sí. A mí me gusta pensar que, viste, en esto de ni el vaso lleno ni el vaso vacío, sino de poder disfrutar del vaso, del agua y del vacío. Claro. Es como el equilibrio entre todas las cuestiones y es lo que nos va a permitir siempre ir como lo más al medio posible, ni un extremo, ¿no? Esto que hablábamos recién, ni el positivismo tóxico que no me permita eh, gestionar mis emociones con sinceridad, ni tampoco la tristeza sostenida en el tiempo o el enojo sostenido en el tiempo que termine enfermando mi cuerpo o que me haga sentir mal conmigo misma o que, no sé, se vuelva pesado, Ahora, qué difícil, y por eso estamos acá sobreviviendo al intento de poder sobreviviendo. hacerlo, ¿no? Sí, pero estas son las cosas que hablábamos la vez pasada, ¿no? Que valen la pena intentar, intentar, intentar hasta que nos salga. Sí. Intentar además en el área que tenemos ganas, ¿no? De que salga. Sí, Porque sí, también un autoconocimiento una mirada es decir, bueno, quizás en esto no, para esto no, o en este momento no, para esto no. Sí. puede ser. En este momento, pues quizás. Sí, En este momento no. Sí, porque para esto no es un montón para la vida. Pero en este momento puedo, en este momento no puedo, en este momento no quiero. También eso que no siempre tenemos que querer estar a mil, a pleno, positivas o haciendo algo, qué sé yo. Hay momentos que simplemente es hasta que llegue. sí. Y hasta acá llegamos con el episodio. Nos encontramos en el próximo episodio que vamos a seguir hablando de este tema.